contentamiento y regocijo. ¿Qué piensan cuando escuchan estas palabras? Contentamiento y regocijo. ¿No les da por cosas simples así? ¿No? Aunque sí que son profundas, en el Señor son profundas. Pero si no suenan como muy simples, vamos a leer lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo, en 1 Timoteo 6, del 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, vamos a ver por qué Pablo toca acerca de esto. Pablo a los Gálatas podemos leer también que el gozo es fruto del Espíritu, ¿no? El gozo, según el Señor, es un fruto del Espíritu y se espera que en la madurez de la naturaleza que se nos ha dado podamos tener ese gozo. Nadie tiene gozo en el Señor si no es desde una vida espiritual. O sea, porque naturalmente no podemos entender lo que para Dios es gozo. Para nosotros gozo es las cosas van bien, nos funcionan bien, nos salen bien, estamos bien, y es como que nos gozamos. Pero en el Señor muchas veces pasar por ciertas etapas, por ciertas transiciones, también debería de ser ese gozo, porque tiene una razón de ser. Por eso Pablo dice esto: el gozo que no se alimenta por experiencias externas o circunstancias favorables en cuanto a lo humano o temporal. Este gozo solo es motivado y alimentado por la vida espiritual. El gozo en el Señor es solo alimentado por la vida espiritual. Ahora, la palabra hebrea para contentamiento es Yahal, o sea, Y-A-A-L, Yahal, que lleva acento en la segunda A, que puede traducirse como estar de acuerdo, contentamiento, estar de acuerdo, aceptar o ceder. Y la palabra en griego es arakeo, con K, que significa estar satisfecho. O sea que el contentamiento es la virtud que nos permite estar satisfechos por causa de todos los bienes y beneficios que recibimos en Cristo. Ese es el gozo de la vida espiritual, de lo que Dios nos está hablando, ¿sí? Es el gozo por lo que Cristo produjo. ¿Se acuerdan en la reunión del sábado pasado, no la anterior, que hablábamos? Algunas de las cosas que Él había hecho. Había logrado nuestro perdón, librado de la muerte. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso es un poco lo que resume el contentamiento. El contentamiento tiene que ver con aquellas cosas que nos producen por causa del beneficio de Cristo para con nuestras vidas. No es el beneficio que nos toca a nosotros porque comenzamos a congregarnos y las cosas nos empezaron a funcionar, ¿sí? Que no está mal, pero de lo que habla, porque cuando esas cosas ya no nos pasan, se acabó el contentamiento y el regocijo. Por eso es que son aquellas cosas que el Señor ha alcanzado por nosotros. El alma se reviste de esta virtud, quitando toda codicia y insatisfacción, trayendo a la conciencia la verdad de la vida espiritual. Es por eso que el contentamiento
tiene que ver con la madurez espiritual, ¿sí? Cuando yo maduro espiritualmente, ya no me quedo enclavado en las cosas que quiero que me funcionen, porque ya sé que no se trata de mí. Que el Evangelio me traiga madurez no se trata ya de mí o a mi persona, si bien va a pasar, porque por causa de ir madurando es donde Dios todo lo asignado desde una eternidad para nuestra vida va siendo dosificado en esa madurez. Ahí es donde comenzamos a recibir de eso que Dios tiene preparado. Por eso que decimos que el contentamiento es tan importante para la madurez, que vemos que este principio funciona en todas las escrituras. Cuando los hombres y mujeres que vemos en las escrituras fueron mostrando su grado de madurez, de entendimiento, a lo poco que podían recibir. Recuerden que no estaba el Espíritu Santo, pero ellos sin embargo accedían a la voluntad de Dios. Cuando Dios hablaba, ¿sí?, ellos se movían conforme a eso que Dios hablaba, en obediencia, ¿sí? Entonces vamos viendo que la madurez tiene que ver con obediencia, pero también esa madurez produce ese contentamiento genuino, ¿sí?, que ya no nos pega. Imagínense cómo muchas veces los creyentes, fíjense cómo es esto, ¿no? Cómo seguimos operando muchas veces en que el Evangelio nosotros creemos o hemos creído, me refiero al hombre en general, ¿no? Al ser humano en general, por muchas generaciones, que el Evangelio vino a beneficiarnos, ¿sí?, a beneficiar nuestra vida natural, la que vivimos en la tierra, ¿sí?, beneficiándonos con, no sé, con un mejor pasar, con un mejor trabajo, con una mejor salud, lo que sea. Pero sin embargo nos damos cuenta que no tiene que ver con eso principalmente, sino que tiene que ver con que la vida, cuando nosotros la entendemos conforme al diseño, ¿sí? Hoy me atravesaba mucho esa palabra de nuevo, diseño, porque hablaba días atrás con una persona que no es creyente, acerca de un poco del Evangelio, de qué se trata, ¿no? Y siempre eso a mí me produce, me anima, porque voy entendiendo cómo puedo hablarles del Evangelio, que sea entendible y que no sea simplemente conocimiento humano, sino que sea un trámite del Espíritu, que porque como decíamos, lo que va a ganar a la persona no es mi alma ni mi ánimo, sino el Espíritu que Dios está depositando. Entonces entendía esto como diseño, porque la gente confunde mucho, ¿no?, el Evangelio. Cree que el Evangelio es gente reunida en un lugar, ¿no?, levantando sus manos, escuchando un predicador, cantando, adorando al Señor, dando sus diezmos, sus ofrendas, o sea, congregado. Y la realidad es que ese no es el Evangelio, o es una parte muy, muy ínfima del Evangelio. Entonces, cuando entendemos que es un diseño, y es un diseño perfecto, como todo lo que Dios diseñó, todo lo que vemos conforme a lo que Dios diseñó es perfecto para el mundo, pero cuando el mundo comienza, como decíamos hoy, cuando el ser humano comienza a meter su mano, ¿sí?, todo lo que es perfecto parece imperfecto, pero el que ocasiona la imperfección es el ser humano, ¿sí? La naturaleza no se volvió loca, la naturaleza sufrió a causa de la mano del hombre algo, ¿no? Y uno dice, ¿dónde está Dios cuando se producen estas inundaciones? Dios hizo todo perfecto, pero nosotros con nuestras actividades y buscando algo más, empezamos a desvirtuar eso en todos los aspectos, ¿sí? Entonces esta persona me decía, bueno, pero tenemos que entender, y yo entendía la posición, ¿no? Como muchas veces con esto del género, de los diferentes géneros, como los pastores es como que eso no lo tocan, no. Claro, y yo decía por dentro, digo, claro, pero
ella no sabe que hay un diseño. Yo no tengo problema con las personas que se creen con géneros diferentes, no tengo problema, pero no acepto eso porque sé que hay un diseño, que Dios hizo hombre y mujer. Todo lo demás tiene que ver con algo que se les cruzó, se les metió, y bueno, o sea, no tengo problema con ellos, pero sí no acepto lo que ellos por ahí me quieren hacer aceptar. No, hay un diseño. Yo creo en un diseño, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo en el mundo nosotros necesitamos estar muy, muy claros para impartir y para evangelizar hoy, ¿no? Hoy evangelizar no es solo la necesidad de que la gente vaya a una iglesia, no, es de que entienda un diseño y de que fuera de ese diseño toda una vida se improvisa, ¿sí? Todo lo que se hace se improvisa totalmente, y no es de mala gana, sino que por no conocer, por el desconocimiento, por la ignorancia. Una de las cosas terribles que el ser humano con la que lucha es con la ignorancia, ¿sí? La ignorancia es un enemigo letal del ser humano. Cuando yo ignoro y encima tengo un poquito de orgullo, estoy frito, porque es lo que impide. Pero cuando uno se abre, por eso digo que tenemos que ser muy claros nosotros a la hora de... imagínense que nosotros no nos estamos preparando para saber más, sino que nos estamos preparando para que lo puedan ver a Él en nosotros, ¿sí? Esa es la idea. Muchas veces la gente, fíjense cómo todo se va distorsionando cuando comenzamos a caminar en la vida de la fe, y en nuestro caso por lo menos, mirar y ir a ver al predicador y querer arribar a eso, ¿no? A ser el predicador o a poder hablar desde una plataforma. Empiezan a cruzarse muchas de esas cosas. Por ahí no a todos, pero a la gran mayoría sí, porque es lo más visible. Y hoy nos damos cuenta que el Evangelio está lejos de eso. Eso es parte, pero no es todo. Nosotros necesitamos transmitir ese Evangelio. Y cuando eso se puede transmitir, no es que me fui, sino que cuando verdaderamente hay un contentamiento y un regocijo por causa de lo que ahora vivimos y de lo que ahora nos importó y se nos reveló, ¿no? Se nos reveló, pero al espíritu, no a nuestra mente, porque en nuestra mente puede ser maravilloso adquirir más conocimiento, pero nuestro espíritu se goza y se regocija por causa de que otros pueden llegar a esto eterno que Dios definió para sus vidas. O sea, es mucho más grande. Por eso cuando se nos habla de esta salvación tan grande, no es que, imagínense que, primero, la salvación, otro punto, ¿sí? Cuando preguntamos o la gente piensa en salvación, los más limitados piensan en libres del infierno, ¿no? La salvación vino y me liberó del infierno, otros del pecado. Y sin embargo, cuando uno profundiza en este tiempo, nos damos cuenta que el Evangelio nos salvó de nosotros mismos. El Evangelio nos salva de nuestra humanidad, de nosotros mismos. Por eso es que se habla de una nueva criatura. Porque ese, dice Dios, que sos, no, para mí no puede llevar adelante lo que yo defino, porque lo que yo defino es nuevo. No tiene nada que ver con ese ser, ¿sí? Lo porta, lo transporta, lo moviliza, pero no tiene que ver. Tiene que estar bajo el gobierno. Más que nada, tiene que estar bajo el gobierno de esta nueva criatura que es por el Espíritu. Una de las cosas importantes que estoy viendo y trabajando es cómo el ser humano, con una mente que piensa mucho y que complejiza mucho, la mente del ser humano complejiza mucho, ¿no? Si es algo que llevaría 11 días, a la mente humana le lleva 40 años. Para que un paralelo, ¿no? Por eso no es con nuestra mente, ¿sí? Ni es con nuestras emociones, porque nuestras emociones también limitan lo que nuestra mente quiere pensar. Entonces dice, pero ¿y Dios para qué nos puso emociones? No, para que estén
gobernadas por el Espíritu. No es que anulan nuestras emociones, ni anula nuestra mente, sino que las pone bajo el gobierno del Espíritu, y ahí es donde tenemos un ser espiritual, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que madurar y entender y vivir por la palabra, porque si no, muchas veces, y eso es lo que ha pasado y está pasando, se mezcla. Se mezcla porque la mente tiene formas complejas y muy extremas de pensar. El ser humano no solo tiene su mente, sino tiene una voluntad que está muy dispuesta, pero que no tiene dirección. Hay personas, yo conozco personas que tienen una vida muy voluntariosa, sí, pero sin embargo esa vida no tiene dirección. Por eso tiene que quedar bajo el gobierno del Espíritu la voluntad que tiene nuestra alma, nuestra vida. Porque si no, hacemos, y cuando de repente eso choca contra algo, se produce un problema muy grave en la vida de la persona, ¿sí? Un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, entender que el Evangelio nos salvó de nosotros mismos, primero. Eso es ya muy, muy importante. Claro, imagínense cuando eso no se desconoce. Nadie lo ha hablado. Y nosotros utilizamos lo que somos, lo que hemos sido cuando llegamos a la vida de la fe, y utilizamos esa vida que tenemos para conectar con Dios. Si nosotros no empezamos a madurar una vida espiritual de revelación, de entendimiento de esta verdad presente, de por qué, y eso se vuelve en una mezcla tan grosera, tan grave, ¿sí? Por eso decía que personas pueden vivir dentro de una congregación por años y nunca haber entendido la realidad de la verdad presente. Nunca. Eso es muy triste. O sea, imagínense personas que habitan una iglesia o una congregación por tantos años y que uno las escucha. Yo siempre entendí esto, ¿no? Nuestro apóstol nos enseñó. Escuchen orar a una persona y se van a dar cuenta del grado de madurez que tiene. Y es una realidad. Es una realidad. Nosotros escuchamos orar a las personas, y esto no es para que se limite, ¿no? Es decir, yo no oro más ahora, no sé qué. No, es que la oración va produciendo un cambio, va produciendo hay una transformación, ¿sí? Cuando soy niño, oro de una manera, ¿no? Todo es para mí. Cuando yo voy madurando en la vida de fe, ya voy pidiendo por otros. Y cuando ya alcanzo un nivel de madurez, ya entendí que esto es corporativo, que es del Espíritu, que es por lo eterno, ¿sí? Entonces ya mi oración no tiene que ver ni conmigo, ni con mis cuestiones, sino que tiene que ver con el propósito eterno. Porque si yo camino en ese propósito eterno y en ese único camino, todo lo que Dios tiene dispensado para mis días están allí. Pero de eso se trata la vida de la fe. O sea, uno lo está hablando y dice, pero todavía nosotros no hemos, por lo menos yo, no hemos dimensionado la vida espiritual. O sea, nosotros todavía nos regimos demasiado por esta vida natural. Esta vida natural nos rige todavía. Todo lo que hacemos estamos madurando, estamos tratando de salir de la niñez en esto de que, porque es depender de Él. O sea, yo te llamé. Esto no quiere decir, bueno, yo no tengo que hacer más nada, yo tengo que dejar de... O sea, Él me va a sostener, Él me va... No. Yo seguir conectado, pero no creer que lo que yo estoy haciendo es lo que me está sustentando, sino que lo que Él define en mi vida, la fuerza, la vida, la salud, ¿sí? El que yo pueda respirar, ¿eh? Pues como yo siempre digo, si un día Él cierra el grifo, ya está, todos mis anhelos, toda mi buena voluntad se murieron ahí. Pero
creo que entender la vida espiritual, y esto es, quiero que lo entiendan. Entender la vida espiritual es que el alma se rinda en pensar que es la que tiene el gobierno y el orden de todo. ¿Vieron? Es como cuando yo no conozco muchas personas así, pero que quieren tener el control de todo. Yo siempre escucho esa expresión, gente que quiere tener que cuando no puede tener el control de algo lo ves inquieto, lo ves incómodo, no sabe cómo, porque él quiere estar ¿no? Yo creo que el alma es algo así, quiere estar al control de todo el tiempo, y Dios dice, no, yo soy el gran yo soy. Y creo que a ese nivel todavía como que no nos hemos rendido a entender de la vida espiritual. Yo digo que esto es como ese juego donde uno hace así, se deja caer, ¿no? Se deja caer así por atrás y que alguien te tiene que agarrar, ¿no? Bueno, Dios dice, dale, será, y todavía estamos ahí, ¿no? Algunas cositas que nuestra alma como que las permite, le damos lugar. Pero yo quiero que entiendan esto, lo de Dios no tiene nada que ver con nuestra alma. Eso es importantísimo. Identificar cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios es que va contrariamente a lo que yo estoy pensando y a lo que yo creo que debe ser y cómo debe ser. Es como que la lógica, o sea, Dios no tiene lógica, el alma sí. El alma siempre va a buscar la lógica. O sea, yo vivo porque trabajo. Y está bien para el alma. Pero Dios dice, sí, pero va más allá. Viví por gracia. Por eso cuando oraba decía esto de la gracia, porque algo que hoy también vino a mi vida. Digo, no entendemos la gracia. No entendemos que Él está siempre. Dejate caer. No, el alma duda de que alguien esté atrás y todavía estamos en eso. No nos estamos echando la culpa. Estamos tratando de identificar. ¿Por qué? Vuelvo a esto. Porque servir a Dios tiene que ver con algo totalmente contrario a lo que nosotros pensamos. Servir a Dios son cosas muy chiquitas, donde casi nadie te ve ni las ve. El servir a Dios tiene que ver con cosas que no te va a ver nadie y no te va a aplaudir nadie. ¿Sí? Están muy escondidas, pero el alma quiere que se vea, porque si no, ¿cómo van a tener rédito? Y Dios dice, no hace falta. No hace falta. Claro, pero díganme si eso es contrario al alma. Por eso es que, vuelvo a esto, el regocijo y contentamiento tiene que ver con cosas que no tienen nada que ver con nuestra alma. Nuestra alma se goza y se regocija por otras cosas. Nuestro espíritu por hacer la voluntad de Dios. Por eso, para arribar a eso, es lo que estamos trabajando, ¿no? Fíjense, Hebreos 13, del 5 al 7 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, acordado de vuestros pastores, eso es importante, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Muchos intentan adaptar una forma de evangelio a las expectativas humanas y carnales. De esto es lo que estamos hablando. El alma trata de adaptar el evangelio a su vida, a su forma, ¿sí? A su sentir, a su conducta, a su voluntad, a
al carácter del alma, lo trata de hacer que sea similar a lo que es la vida del espíritu. Pero vuelvo a esto, lo que no tiene es resultado eterno. ¿Sí? Eso es lo que no tiene todo lo que el alma produce, que no es que está mal. No es que todo lo que el alma piensa está mal, pero no es eterno, no tiene sentido eterno. No es lo que Dios diseñó. Por eso es que hoy yo estoy viendo un hilo muy fino entre lo que nosotros creemos que es servir a Dios, entender, aprender, conocer a Dios, y lo que el alma busca para tratar de ser muy similar, muy similar. ¿Por qué nos damos cuenta? Por los resultados. Cuando nosotros decimos, ¿dónde vemos la iglesia de Jesucristo siendo prominente, gobernante, que direcciona países, políticas de países, de naciones? No lo vemos. No vemos. A eso nos referimos con que todo lo que vemos, iglesias que se abren, lugares que se abren, templos enormes, mucha gente congregada, pero el resultado del gobierno espiritual y la manifestación de Dios en la tierra no está. Entonces decimos, ¿y de qué se trata esos lugares con tanta gente? ¿De qué se tratan esos auditorios que muestran una grandeza y una... O sea, lo decía el otro día, cualquier persona sin Dios puede hacer eso y mucho más. Entonces, eso es lo que Dios está queriendo. Yo me estoy replanteando el tema de lo que es la iglesia, y esto ya casi está fuera de lo que es la clase, pero me parece importante. ¿De qué se trata la iglesia? O sea, reunirnos cada fin de semana, ¿qué efectividad tiene? Yo lo sigo haciendo. Siempre digo, yo voy a estar siempre acá, por lo menos hasta que Dios diga. Pero, ¿en qué sirve? ¿En qué aporta a lo eterno de Dios en la vida de las personas? Entonces yo digo, un replanteo que me estoy haciendo, estamos haciendo con la pastora y con ayuda de algunas otras personas, de ver cómo nos enfocamos en el tiempo que viene, cómo logramos que sea efectivo el reunirnos, que sea efectivo, que yo no tenga personas un sábado destrozadas de cansancio, tratando con sus fuerzas de oír lo que Dios quiere hablar. O sea, porque eso no es inocente. Entonces ¿cómo lo volvemos efectivo? ¿Cómo hacemos que haya contentamiento y regocijo cada vez que nos reunimos? Y no sea un velatorio, ¿no? Todos escuchando una palabra, unos durmiéndose, los otros con ganas ya de irse, otros pensando en qué van a comer. O sea, ¿cómo hacemos? Pero en serio digo, ¿cómo hacemos? No, está bien, es cierto. Eso es lo primero. Por eso es que lo suelto en esta mesa y depende de cada uno. ¿Saben qué? Por eso es que lo tenemos que entender cada uno, y cuando nos gocemos cada uno de lo que estamos entendiendo, ahí hacemos la iglesia. Y ahí tiene sentido venir a una reunión, disfrutar de la palabra, adorar al Señor, ver a mi hermano y transitar toda una semana caminando en ser esa expresión, y todo lo que hago, todo lo que llevo adelante, continuamente manifestarlo. No, que de repente me voy y soy otra persona en el mundo, ¿no? O sea, me sumo de nuevo al mundo.
Y el sábado me he visto el traje de creyente. Y dice, no, una vida natural del Espíritu. Eso es lo que hace que nuestras reuniones sean efectivas. Vuelvo a decir, uno siempre va a poder estar mientras Dios determine eso. Pero ¿de qué sirve? Imagínense, como siempre digo, si de acá nosotros a fin de año, empezamos el año que viene, ya sabemos que para enero, febrero se muere. Gente se va de vacaciones, gente, o sea, ya está. Recién en marzo, abril recuperás una reunión con casi todos los miembros. ¿Cómo hacemos para que... No hay problema, pero ¿cómo hacemos para que sea efectiva la expresión de Cristo en nuestra vida todos esos días que no estamos reunidos? ¿Cómo hay una toma de conciencia, como dijo Joan, en cada uno? Ya no por amor a nosotros, sino por amor a otros, pero mucho más por amor a aquel que nos llamó. O sea, esa es la dimensión de madurez que tenemos que ir tomando. Y a eso se le llama la iglesia. Todo lo demás, y estamos ahí como gateando, tratando de ser parte. Pero por eso es muy importante. Imagínense que yo siempre digo, estas mesas, a ver, ojalá oyendo esto hubiera muchísimos más. Pero bueno, nos tocó a nosotros. Y hoy entiendo un poco esa palabra que dice que Dios siempre en cada generación, se guarda un remanente. Pero yo no quiero que siga siendo un remanente siempre. Porque un remanente es un grupo de personas que sostienen una verdad, que no claudican a esa verdad para dejarle a la generación que viene una verdad no mezclada, no desvirtuada. Eso es lo que habla de un remanente. Eso es lo que nosotros vemos. Está bien, yo hace 20 años que accedí a esta verdad presente, pero hubo un remanente que quedó con esta verdad presente en medio de toda esa incoherencia y esa mezcla de evangelio, de la prosperidad, de la salud, de todo lo que sabe. Pero en medio de eso quedó un grupo con esta verdad presente. Y ahora es como que somos nosotros, el grupito. Pero no quiero que quede un remanente solo, sino que haya una generación entendida. Por eso, ¿cuál es el planteo? Esta es la demanda de Dios hoy para nosotros. Eso es lo que les quiero compartir. En un lugar como este, donde perdido en el mundo, pero Dios hace como Él quiere. Hace como Él quiere. O sea, es casi como les dicen, tenemos el privilegio, que en Dios no es un privilegio, es un llamado eterno, pero para humanizarlo, tenemos el privilegio de que hoy Dios nos permita entender esto. Más allá de que después cada uno haga lo que... Pero Dios no tiene problema con eso, ¿sí? Pero una verdad nunca viene a una persona, una verdad es corporativa. Dios no trabaja con un hombre de Dios, Dios trabaja con un cuerpo. Por eso no sirve de nada. O sea, yo no, siempre digo, yo no me guardo nada. Y en esto por ahí diría, pero pastor, no tiene nada que ver la clase con eso. Puede ser, pero para mí sí tiene mucho que ver. Porque que nosotros tengamos esta virtud de Cristo, que es regocijo y contentamiento, ¿saben qué? Dice que Él, miren lo que dice Filipenses 4:10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, esto es a Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vamos viendo cómo... Justamente atrás de eso dice todo lo buen Cristo que me fortalece. 4:13. Exacto. Después de lo que acaba de leer dice todo lo buen Cristo que me fortalece. Claro, y eso es lo importante. Antes decíamos, claro, no puedo enfermarme porque todo lo puedo. No, puedo enfermarme porque todo lo puedo en Cristo. O sea, puedo estar enfermo, puedo pasar situaciones difíciles,
Puedo pasar por un montón de... ¿Pero por qué? Porque en Él estoy fortalecido. Entonces, cuando vemos también, dice que el Señor ante la cruz puso el gozo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué alguien se podría gozar de ir a ser clavado en una cruz? Porque Él había visto lo que iba a producir esa crucifixión. La libertad del pecado, la liberación de la muerte de la humanidad. Entonces eso puso, por eso es que nosotros nos gozamos y nos contentamos en el Señor cuando entendemos de qué se trata el Evangelio. Cuando para nosotros el Evangelio es algo que, bueno, es como el club de los buenos amigos solamente, o sea, ¿no? El club de la gente buena. O sea, la gente tiene un concepto del Evangelio muy limitado, pero bueno, nosotros le dimos de comer a eso. ¿Se entiende? Entonces, cuando una generación marca, cuando entendemos que es un diseño, que no es un beneficio para nosotros, si bien lo es desde ya, pero no como primera medida. El Evangelio lo que viene es a marcarnos un diseño y a vivir por ese diseño, lo que el mundo está totalmente contrario. O sea, es muy loco, llega un momento que uno si te pones a indagar y no estás muy plantado en esto y decís, pero es una utopía esto, no se va a dar nunca. Pero sí, si no, Dios nos está haciendo un chiste de muy mal gusto. Pero Él no es así, Él es Dios. Lo que pasa es que vuelvo a esto, el alma tiende a acomodar el Evangelio a su forma. Y lo hace como parecido, pero a su agrado. Pero Dios dice, yo no estoy ahí. Miren un ejemplo que siempre hemos oído. Pedro. Pedrito, ¿quién soy yo? El Hijo de Dios. ¿Quién vas a ser, Señor? Maravilloso, el Señor dijo, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre, ¿no? Una revelación espiritual. Pero versículos más adelante de lo que todos sabemos. Tengo que ir a la cruz. No, Señor, que tal cosa no te acontezca. Apártate de mí, Satanás. O sea, puede sonar duro, pero dentro de nosotros hay un aspecto satánico. ¿Sí? O sea, ¿por qué le dijo Satanás? O sea, en realidad, vamos a ser más suave. Adversario. Hay un adversario, ¿sí? Satanás es adversario. Hay un adversario a Dios. Pero Pedro, que un ratito antes se le había revelado quién era, a eso quiero que veamos, cómo el alma opera de una manera, o sea, ¿no parece bueno lo de Pedro? Señor, no vayas, te van a matar. Pero parece maravilloso. Bueno, así opera. ¿Cómo que coexisten dos naturalezas Sí. todo el tiempo en disputa en nosotros, ¿no? Todo el tiempo. Por eso no es acepté al Señor en 1879, me bauticé y ya está. Es todos los días. Ese es el gran error. Cada segundo. Ese es el gran error. La gente cree que porque el día que levantó la mano se bautizó, ya está. Es todos los días. Eso está conviviendo con... Ese es el desafío. Por eso es que no terminamos de identificar el grado de preeminencia que tiene el alma sobre la vida creyente. Y de creyentes muy bien intencionados, muy bien intencionados, que en el espíritu aman al Señor, pero hay un alma que se trata siempre de encontrar a Eva. Pero bueno, por eso es que estamos en mesas como esta, para que cuando nos vayamos de acá, no seamos los mismos. Nosotros no podemos ser los mismos.
pero en nada, no en algunas cosas, en nada. Y ese es el gran desafío. Por eso digo, ¿cómo hacemos para que esto sea efectivo? ¿Y cómo hacemos? En eso estoy. En eso Dios sabe, en estos días, en estos últimos meses, que en eso estoy. Les doy mi palabra que estoy trabajando en eso. Yo quiero hacer que el Evangelio sea efectivo. No voy a ser yo, porque tengo un alma que también puede llegar a buscar cosas que parecen muy buenas, pero que no son eternas. Por eso estoy haciendo mucho silencio, para que Él me hable, para escuchar, porque el alma no quiere escuchar, el alma quiere hablar, quiere pedir, quiere estar presente. El espíritu quiere oír, ser seducido por la voz y obedecer. Eso es lo que el alma no quiere obedecer, el alma quiere participar, pero no en obediencia. Es como una vida muy, no sé si se lo dije a alguien, este nivel de evangelio, humanamente lo hablo, casi te hace pasar por idiota, por estúpido, por tonto. Vas a ser figurete, quieres estar en todo. No, pero, o sea, esta vida del espíritu te anula. Viene a matarte, a anularte. Y eso es lo que todavía. Porque no somos tan malos. ¿Se entiende? Eso va a llegar a nosotros cuando nosotros dejemos de pensar de que yo puedo, sino de depender de Él. Empezar a depender de Él y no decir yo sigo pudiendo, yo. Yo no puedo. Exacto. Yo no puedo. Entonces de eso se trata. Las virtudes y los vínculos. El contentamiento es sumamente importante para la vida en el cuerpo de Cristo y los vínculos espirituales. Por eso dice, debemos de saber que en los diseños de Dios y sus planes, cada uno de nosotros tenemos asignaciones de vida diferentes y variadas. Cuando hay capacidad de contentamiento y regocijo espiritual, podemos vincularnos a personas y trabajar con ellas sin tener expectativas humanas y deseos humanos que entorpezcan el crecimiento y la manifestación del cuerpo de Cristo. Ya en ese regocijo y en ese contentamiento, ¿qué no hay? Como decía lo último, ya no estoy esperando. Fíjense cómo es esto, ¿no? Cómo cuando nosotros vamos teniendo conocimiento o entendimiento intelectual, vamos un poco perdiendo la vida espiritual, vamos como dejando de lado eso. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque no tenemos tanta empatía con personas que se están añadiendo, con personas que todavía no han llegado, con personas que todavía están girando en sus problemáticas, y no entendemos, ¿no?, que ellos necesitan ser parte del mismo cuerpo en el que yo estoy. Entonces, creo que no importa el grado de revelación que tengamos, si el domingo o el sábado viene alguien por primera vez, lo tendría que abrazar y decirle bienvenido, qué bueno que podés estar. O sea, y no creerme que soy la última Coca-Cola del desierto. Eso es lo que nos causa ese contentamiento, el entender que todos venimos de la misma manera, todos llegamos ignorando completamente esta vida espiritual, pero que cuando se nos va revelando el grado de, no solo de gozo, sino de humildad, tiene que ser cada vez mayor. Porque el Señor dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. O sea, y si ese Cristo y sus virtudes habitan en nosotros, nosotros también fuimos llamados y fuimos creados para servir. Y servir es esto, servir es entender que tengo un alma
que se va a negar a mucho de lo que Dios va a requerir de nuestras vidas. Por eso les vuelvo a direccionar. El alma lo que tiene es mucha voluntad, pero no tiene dirección. El espíritu sí tiene dirección, ¿sí? El espíritu tiene una dirección eterna, ya una guía definida por Dios. Entonces, entender que el alma necesita que todo esté, ¿cómo es que dije recién una palabra cuando como que todo tiene que ser, ay, esa palabra. Bajo el gobierno. Sí, pero tiene que ser, no todo como la suma, 2 más 2, no lógico. Lógico. Lo lógico, exacto. Siempre tengan en claro esto. Casi siempre el alma va a buscar la lógica de todas las cosas. De todas las cosas. Pero el espíritu no. El espíritu no busca la lógica, tiene una paz interna que sobrepasa el entendimiento, como dice la palabra. Y esa paz no necesita lógica. Porque casi que delante de la lógica del alma, lo de Dios es totalmente ilógico. Por eso digo que no nos terminamos de soltar a esa vida espiritual. Todavía es como que estamos con un pie en uno y en el otro lado, ¿no? Y eso es lo que hace la madurez. La madurez de la vida espiritual, lo que nos permite es eso. Ya, listo. Sabemos que Él está. Es como ilógico, pero todo el conocimiento nos hace como saber cuál va a ser el resultado. Y por ahí no somos conscientes de eso. Sí, y quizás no sepamos totalmente el resultado, como yo decía el otro día. No, por ahí no vemos el cuadro. La vida eterna, que es en realidad. Claro. Vamos como viendo algo que no tiene que ver con nuestros días, sino con los días que Dios definió para nuestros días. Que esa es la gran diferencia. Recién lo dijo, ¿no? Cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, es contrario a lo que yo pienso. Sin duda. Ahí ya. Sí, no. Es que lo que pasa es que ahí se te cae toda la estantería. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque el alma inmediatamente quiere saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y ahí es donde empieza a tratar de esforzarse y de tratar de conocer y tratar de entender, pero no deja de ser el alma. No es. Por eso le digo, estamos en un tiempo de transición donde sí hoy hay que darle lugar al Espíritu Santo. Señor, que tu Espíritu Santo me ayude en esto, porque yo pienso mucho, yo estudio mucho, yo leo mucho, yo escucho mucho, y es un problemón. Entonces el Espíritu es el que nos va a direccionar, nos va a guiar a toda verdad. Es como que eso, orar eso, corto. Hoy, si me permite, justo en el devocional que leí a la mañana, hablaba de